De Cero a Héroe. El trabajo detrás del éxito. Amigos de Cero a Héroe, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy en la producción, Jesús Guerrero y Yenetzaret Mactur. En el micrófono, quien les habla, Elías López, para recibir a un invitado especial. Hoy vamos a estar hablando de la nutrición deportiva para el atleta amateur y, por supuesto, el atleta profesional, y cómo es esa transición entre ser, o cuidar, mejor dicho, la alimentación siendo un atleta amateur y luego cuidándolo también al ser un atleta profesional. Para eso recibimos al nutricionista de la Universidad Central de Venezuela Fútbol Club, del equipo de fútbol profesional de la primera división de nuestro balompié local, a Jan Vieira. Jan, bienvenido a este nuevo episodio de Cero a Héroe. Y bueno, comenzar preguntándote de una vez, digamos, ¿cómo se puede comenzar siendo un atleta a cuidar la alimentación? Bueno, Elías, primero que nada, gracias por invitarme a este espacio educativo. Y básicamente, para poder iniciar en una buena alimentación, es importante para todos los representantes que nos estén escuchando poder conocer cuáles son los 6 grupos de alimentos, ¿sí? Y en base a estos 6 grupos de alimentos poder educar al atleta. Tenemos 6 grupos de alimentos que son los lácteos, vegetales, frutas, almidones, proteínas y grasas. Y lo importante es que el atleta pueda incluir estos 6 grupos de alimentos durante la alimentación en el día. En el desayuno, por ejemplo, es importante incluir lácteos, incluir frutas, incluir también almidones y proteínas. En el almuerzo es importante cumplir con la porción en el plato, en donde la mitad del plato sean vegetales, un cuarto del plato sean almidones y otro cuarto sean proteínas. Poder cumplir también con meriendas planificadas en base al entrenamiento que tenga el atleta. Y finalmente la cena debe ser similar, y esto acá va a ser importante culturalmente como el atleta venga desempeñándose en la comida, si va a ser similar al desayuno o similar al almuerzo. Pero básicamente tiene que incluir estos 6 grupos de alimentos. Cuando se habla de buena alimentación o de alimentación en general, tiende a confundirse un poco y yo quiero que nos aclares también cuál es la diferencia entre cuidar la alimentación o tener una buena alimentación y hacer dieta. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, fíjate, cuando uno habla de alimentación es un proceso. A veces o actualmente, debido a la desinformación que pueden haber incluso en redes sociales, cuando hablamos de la palabra dieta, hacemos referencia a que siempre va a haber un régimen estricto, ¿sí? En donde yo me voy a quitar alimentos, voy a empezar a satanizar otro tipo de grupos de alimentos y me voy a restringir. Y cuando hacemos la definición de dieta, dieta habla, ¿verdad?, específicamente de todos los alimentos que componen el día. Es decir, si yo estoy desayunándome una arepa, estoy desayunándome una empanada, estoy almorzando, por ejemplo, de manera saludable o no saludable, todos esos alimentos que constituyen ese día simplemente son dieta. Dietas son todos los alimentos que constituyen la comida en un día. Y obligatoriamente el atleta tiene que hacer dieta, o puede existir un atleta. Ojo, y quiero que quede claro, Jan, digamos, todo es relativo, ¿no? De alguna manera, dependiendo de la edad del atleta, el deporte o la disciplina que practique. Ya eso tú lo vas a ir comentando más adelante, pero, digamos, ¿es necesario al ser un atleta tener una dieta estricta? ¿O puedes, digamos, desempeñarte tanto como amateur como atleta profesional con una buena alimentación? Bueno, fíjate, en el mundo de la nutrición todo va a depender, ¿sí? La palabra es contexto. Nunca hay blancos ni negros, sino grises, ¿sí? Para poder evitar los extremos. Es importante destacar que como son atletas de alto rendimiento, van a tener un régimen alimentario especial, pero que no necesariamente tiene que ser estricto. Es decir, yo no me voy a quitar grupos de alimentos para poder tener un buen porcentaje de grasa, para poder rendir al máximo, sino que puedo ser flexible con la alimentación. Estos atletas, si por ejemplo comparamos un futbolista de 13 años que es sedentario con un futbolista de 13 años que es un atleta de alto rendimiento, evidentemente el futbolista, ¿verdad?, va a incluir una mayor cantidad de alimentos porque tiene un requerimiento calórico mucho más elevado. Y esto no quiere decir que él no va a poder consumir de vez en cuando azúcares, poder incluir de vez en cuando bebidas gaseosas, porque no podemos caer en extremos y poder generar en el futuro un trastorno de conducta alimentaria. Es decir, y para que quede también como conclusión con este tema, los extremos, especialmente en la alimentación, son malos, ¿no? Porque por ahí de repente algún atleta joven que esté escuchando esto dice, bueno, tengo que comenzar la dieta, tengo que ser estricto, no puedo comer esto más nunca. Los extremos en la alimentación son malos. Totalmente. Ahora, podemos hablar de una flexibilidad, por ejemplo, como lo trabajo yo con los atletas de alto rendimiento, de un 80-20. Si en 7 días yo puedo seguir en un 80% la planificación que me está mandando el nutricionista, voy a ver resultados. Pero ¿qué sucede?
Si me voy al extremo y empiezo a abusar de ultraprocesados, chucherías o alimentos que realmente tienen calorías vacías, en el futuro podría estar desencadenando enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes. Y si me voy por el contrario y empiezo a quitarme calorías, proteínas y grasas, voy a generar más bien un déficit tan grande que puede estar entorpeciendo la recuperación deportiva luego de poder competir, por ejemplo. Hay un tema también de los atletas y de sus familiares con el tema de la alimentación. ¿Es realmente costoso cuidar la alimentación, tener una alimentación balanceada? ¿Se puede comer bien a bajo costo? ¿Es un mito? Bueno, fíjate, en la asesoría nutricional, el nutricionista, valga la redundancia, no solo te va a apoyar en hacer la selección de alimentos, sino que también se va a basar su planificación en el contexto socioeconómico que tenga el atleta. Sí, por ejemplo, si hablamos de los 6 grupos de alimentos que te comentaba, lácteos, vegetales, frutas, almidones, proteínas y grasas, realmente ¿cuál es el grupo, Elías, que tú crees que es más costoso de la alimentación? Proteína, puede ser. Exactamente, las proteínas son las más costosas. ¿Qué podemos hacer allí? Si capaz el atleta no puede consumir a diario pechuga de pollo, carne, porque realmente está muy costosa, podemos hacer una estrategia que se llama complementación proteica, en la cual yo puedo combinar los cereales como el arroz, o puedo hacer combinación con legumbres, ¿verdad? Como las caraotas, los frijoles, las lentejas, y yo puedo obtener proteínas de buen valor biológico que van a tener una función reparadora como lo hacen las proteínas de alto valor biológico, que son originales de los animales, por así que es la carne, el pollo, los huevos e incluso los lácteos. ¿Se puede? Sí se puede, pero la planificación tiene que ser más rigurosa. Es importante esto que mencionas porque creo que por ahí de repente alguna persona que quiera comenzar a cuidar su alimentación dice, bueno, sí, pero es que hacer dieta o cuidar mi alimentación, digamos, significa gastar mucho dinero, ¿no? Aunque al final es una inversión. Y tú tocabas justamente en esta pregunta el tema del nutricionista, ¿no? Es importante siempre también acudir a un especialista, ¿no? Cuando quieres comenzar a cuidar tu alimentación, en el caso de los atletas. Sí, totalmente importante. Y más cuando eres atleta y te quieres dedicar a la nutrición, a ser un atleta de alto rendimiento, el nutricionista deportivo no solo se va a encargar de la alimentación. Son varios los objetivos que él debe cumplir. Él no solo se va a encargar de la alimentación, sino también de la hidratación, de la suplementación, de la alimentación pre, durante y después del partido, la educación nutricional, impartir educación nutricional a los familiares y cuidadores para que ellos puedan velar que lo que tú estás planificando como especialista se pueda llevar a cabo. Tú diste ahorita justamente en el clavo de lo que iba a ser mi siguiente pregunta, la hidratación. ¿Qué tan importante es la hidratación para el atleta como tal? Totalmente indispensable. El 70% del cuerpo humano es agua. Entonces, cuando nosotros estamos expuestos a hacer actividad física, evidentemente a través del sudor vamos perdiendo agua, vamos perdiendo sodio, ¿verdad? Y es importante que el atleta, ¿verdad?, tenga la educación necesaria para poder saber hidratarse antes, durante y después de la competencia, para poder evitar episodios de deshidratación y que éste pueda interferir directamente en el rendimiento deportivo. Todos los extremos son malos, tanto la alimentación como la hidratación. Si me hidrato poco, puedo estar deshidratado y tener calambres, pero si me sobrehidrato, ¿verdad?, puedo generar incluso la muerte. Hay estadísticas que hacen referencia a que cuando los atletas se sobrehidratan, ¿verdad?, puede incluso entrar en un estado fisiológico que puede ser incluso mortal. ¿Y hay manera de saber cuántos litros, por ejemplo, de agua debe tomar el atleta? O sea, ¿cómo se calcula eso? Fíjate, hay un protocolo que se llama tasa de sudoración y es una forma de poder individualizar las recomendaciones hídricas. El atleta se pesa antes y luego de la competencia, ¿verdad? Nosotros vamos a medir de forma práctica la cantidad de agua que ingiere durante la actividad física y nosotros podemos determinar la cantidad de sudor que pierde el atleta y así poder verificar o dar recomendaciones individuales de cuánto cada atleta puede consumir, porque hay muchos factores que van a impactar directamente los resultados individuales. Un atleta puede sudar en medio tiempo, un partido de fútbol, el primer tiempo, 1,5 litros y otro atleta puede simplemente sudar medio litro. ¿Y eso, es muy variable. ¿Y eso depende o sea, varía por qué? Depende de características individuales, okay. Depende de la piel, depende de los procesos de termorregulación de cada persona. Es muy individual. Ok, ahora ya hablamos también de la hidratación, habíamos hablado de la alimentación. Ahora, el descanso, también digamos que va muy de la mano con la nutrición. Yo he escuchado mucho que dicen, bueno, puedes comer bien, pero si no descansas bien, prácticamente estás perdiendo lo que estás haciendo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, el descanso es otro pilar importante en el mundo del deporte. Es un proceso en el cual el atleta va a poder recuperarse, poder manejar o lidiar con el estrés. Es un proceso en el cual si el atleta lleva una alimentación adecuada y un descanso correcto, va a poder recuperar fibras musculares, tendones, incluso masa ósea
Y también hemos visto, según estudios, que si por ejemplo el atleta se acuesta a dormir a las 9 de la noche, va a aprovechar al máximo ciertas hormonas que se liberan en la noche, como la hormona de crecimiento, que va a permitir que la recuperación del atleta luego de un partido, luego de un entrenamiento, sea mucho más eficaz. ¿Y la siesta es necesaria también? Necesaria como necesaria no. Hay algunos atletas que hacen higiene del sueño y pueden llevar siestas de 30 minutos a 1 hora. Es muy individual. Hay atletas que se ha visto que, por ejemplo, cuando tienen siesta de 1 hora o 2 horas, luego repercute directamente en el sueño que él pueda tener en la noche y afectar el descanso. O sea, en este caso, si digamos, hace siesta, no alargarlo más de media hora, podría ser el tiempo Exactamente, adecuado. más o menos sería el tiempo adecuado. Ahora, también preguntarte por las proteínas, ¿no? Los suplementos, ¿qué tan necesarios son? ¿Cuáles tú como nutricionista sueles recomendar o cuáles sueles usar con tus atletas? Bueno, fíjate, los suplementos simplemente son complementos de la dieta. Y cuando hablamos del mundo deportivo, son medios ergogénicos que permiten potenciar el rendimiento deportivo. ¿Qué tan indispensables son? Acabo de hacer referencia rápidamente. Hay una pirámide que se llama de Eric Helms, en donde en la primera, la base de esa pirámide es la alimentación, luego el tema nutricional y en la cúspide están los suplementos. No son indispensables. Hay alguna clasificación de suplementos que dan algunos organismos internacionales, entonces realmente no es indispensable. Todo va a depender de cada atleta y de las necesidades que éste tenga. ¿Cuáles son los suplementos que más se utilizan en el fútbol? Están las proteínas en polvo, que son la whey protein, está la creatina monohidrato, que simplemente son suplementos que van a poder promover una recuperación muscular mucho más rápido, y en aquellos atletas que, por ejemplo, necesiten ganar masa muscular, va a permitir dar un plus, junto a una buena alimentación, una buena hidratación, descanso y entrenamiento de fuerza. Otro suplemento que también se utiliza mucho en el mundo del fútbol es la cafeína anhidra, que simplemente son cápsulas de cafeína concentradas, en donde al atleta se le da por lo menos 1 hora antes, y esto va a activar el sistema nervioso central para que el atleta pueda estar mucho más activo, de forma más enérgica durante el partido. Ahora, ¿existe alguna edad mínima o algún requerimiento físico para tomar suplementos deportivos o proteínas? Bueno, fíjate que hay estudios y metaanálisis que han salido últimamente en donde hacen referencia que ya el atleta a partir de 14 y 15 años puede estarse suplementando perfectamente con algunas de estas sustancias, y evidentemente tienes que tener mucho cuidado cuál vas a utilizar, porque hay una clasificación. Si utilizas un suplemento inadecuado puede dar doping, y eso puede evidentemente afectar el desempeño no solo del jugador, sino de una institución completa. Y es común eso, que el atleta de por sí desconozca y termine consumiendo suplementos que no debería, o que al final, digamos, no le aportan en nada, sino que más bien, como tú dices, termina restándole en su carrera y digamos, en la de él y en la del equipo también, en caso de que sea deporte colectivo. Probablemente pueda suceder porque evidentemente hay muchos atletas que no tienen un nivel educativo suficiente para poder tomar decisiones acerca de qué suplemento le conviene y qué suplemento no le conviene. Pero bueno, menos mal ya cada vez se va difundiendo más información correcta acerca de la utilización y cuáles son los suplementos que realmente el atleta puede utilizar. ¿Qué diferencias hay entre los cuidados que debe tener ya para ir cerrando en la nutrición, en el descanso, en el sueño, en el consumo de proteínas y suplementos deportivos, un atleta amateur a un atleta profesional? Bueno, fíjate, acá hay que individualizar. Un atleta ya amateur apenas se está formando como futbolista, apenas está indagando en este mundo. Las necesidades entre un amateur y un profesional son totalmente distintas. Probablemente en un partido de fútbol de primera división, un atleta, ¿verdad?, profesional va a gastar más calorías, va a tener un mayor recorrido, va a tener una exigencia mucho mayor y por ende posiblemente la suplementación sea un poco más eficaz en este caso. Pero decirte realmente las diferencias, todo va a ser muy individual. Es importante que en ambos casos, tanto amateur como profesional, lleven una alimentación adecuada, una hidratación adecuada, una buena suplementación e individualizar, buscar asesoría profesional para obtener así los mejores resultados. Yo sé que esto es muy relativo, ¿no? Y depende de muchos factores, pero ¿existe algún monto aproximado para una dieta o una buena alimentación de un atleta? No sé si semanal o mensual, por ahí para la gente que está escuchando dirá, bueno, aproximadamente yo necesito, digamos, tener este ingreso para poder cuidar mi alimentación. Dependerá de la evaluación socioeconómica que haga el nutricionista, pero podríamos estar hablando mensualmente para una sola persona entre 200 y 450 dólares mensuales. Claro, depende de muchos factores. Bueno, Jan, ya para irte despidiendo y agradecerte por
por acompañarnos el día de hoy. ¿Algún consejo que quieras darle a los atletas, sobre todo a los atletas amateur, ¿no? Porque normalmente, no siempre, ya cuando el atleta, digamos, llega al nivel de la profesionalización, pues ya tiene un equipo detrás que lo acompaña. Si trabaja para alguna institución en caso de ser deportes colectivos, pues algunos tienen las herramientas necesarias, tienen equipos de nutrición, pero para el atleta, sobre todo amateur que está escuchando esto, que desea algún día ser profesional y que quiere comenzar a cuidar su alimentación si es que todavía no lo hace. Bueno, fíjate, los nutricionistas cada vez estamos llegando más a cada rincón, en cada cancha de Venezuela. Es importante que el amateur ya sepa que debe tener en un equipo de trabajo su nutricionista personal que pueda dar las herramientas necesarias para que él pueda rendir al máximo. Antes se pensaba que, bueno, posiblemente puede que sea necesario, pero hoy en día la ciencia demuestra que si tú tienes un equipo que te respalde desde los inicios como un futbolista amateur a profesional, vas a obtener los mejores resultados. Bien, bueno, Jan, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Cero a Héroe. Muchas gracias a ti por el espacio y la invitación. Bueno, este espacio hoy conducido por mi persona, Elías López, en la producción Jesús Guerrero y Yanetzaret Mactor. Nos reencontramos en un próximo episodio de Cero a Héroe. Gracias. De Cero a Héroe. El trabajo detrás del éxito.